De la guía de ingreso al Politécnico nos solicitan los siguientes acertijos. Nos dicen, ¿cuál es la resistencia equivalente para el siguiente circuito considerando que R1 es igual a 1 ohm? R2 es 2 veces que R1 y R3 es 3 veces que R2. Bueno, para no confundirte, entonces dices R1 es 1 ohm. R2 pues son 2 veces R1, sería 2 ohms. Y R3 es 2 veces R2. Entonces sería 2 por 2, 4 ohms. ¿De acuerdo? Ahora nos damos cuenta que tenemos 3 resistencias en paralelo. Entonces, si tú recuerdas, R equivalente es 1 entre D1 entre resistencia 1, 1 entre resistencia 2, 1 entre resistencia 3. Y así entre 1 entre R a la N. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer aquí es R equivalente es 1, aquí sería 1 entre D1, 1 entre D2, más 1 entre D4, ¿de acuerdo? De aquí, pues podemos resolver matemáticamente 1 más 1 medio, un entero más 1 medio son 3 medios, aquí me queda 1 cuarto. Si 3 medios lo transformamos a cuartos, me quedaría 6 cuartos, ¿estás de acuerdo? Mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2, más 1 cuarto. Entonces me quedaría 1 sobre 7 cuartos. Y esto es 4 séptimos. 4 séptimos de ohm. Entonces sería el inciso B. ¿De acuerdo? Ahora vamos a resolver el siguiente. Dice, ¿cuál es la resistencia equivalente para el siguiente circuito? Considerando que R3 es 4 ohms. Sí, creo que, a ver, sí, R3 es 4 ohms, entonces R2 dice es un medio de R3, sería 2 ohms, y R1 es un medio de R2, sería 1 ohm, ¿verdad? Entonces sería 1 ohm, ajá. R2 es 2 ohms y R3 es 4 ohms. Bueno, entonces ahora lo que tenemos aquí es R1 y R2 y R3. Entonces estos dos están en paralelo y este está en serie. Entonces primero tenemos que sacar el equivalente de estos dos. ¿Cuál es el equivalente de estos dos? Pues sabemos que es 1 entre D, 1 más 1 entre D, 2. Sí, porque son dos resistencias. Entonces esto nos queda 1. Aquí nos queda 3 medios. Y entonces esto es 2 tercios de ohm. 2 tercios de ohms vale todo esto. ¿De acuerdo? Y luego se va a sumar con R3. Esta R equivalente es 2 tercios de ohm. Entonces la R equivalente total pues va a ser 2 tercios de ohm más R3. Pero R3 son 4 ohms. Entonces convertimos todo a tercios, nos queda 2 tercios de ohms, 12 tercios de ohms, para que quede esto, queda 14 tercios de ohms. Entonces es el inciso C, ¿de acuerdo? Ahora nos dice identifique por cuál de los circuitos pasa más corriente, suponiendo que todos tienen la misma resistencia. Bueno, entonces de ahí olvidemos la ley de Ohm, que dice Victoria, reina de Inglaterra, o la intensidad es voltaje sobre la resistencia. Entonces, ¿dónde va a pasar más de corriente? Pues en donde tengamos la menor resistencia posible. ¿En dónde está la menor resistencia posible? Aquí, porque solamente son 0.5 ohms que se resisten a que la corriente circule. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, con ello terminamos estos acertijos de la ley de Ohm. Y coméntame tú cómo lo resolverías. Saludos.